Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No me conformo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hago la pregunta de siempre. ¿Sabes que Dios tiene palabra para ti esta tarde? Amén. ¿Sabes que Dios te va a bendecir esta tarde? Amén. Este micro parece que nos tiene coraje. Yo creo firmemente en que la palabra de Dios transforma vidas. Amén. Yo creo firmemente, y lo he dicho muchas veces, en que la palabra de Dios lo puede cambiar todo. Amén. Yo siempre pongo los dos mismos ejemplos porque me parecen dos ejemplos que son muy explícitos. Y es que en la Escritura podemos ver cómo tenemos a ese hombre llamado Leví, que era recaudador de impuestos, que nos cuenta la Biblia, nos deja entrever cómo cogía de más, que era un hombre pecador, y cómo un simple ven y sígueme de nuestro Señor Jesucristo lo convierte en el apóstol Mateo, autor del Evangelio que lleva su nombre. Yo veo en la santa y divina palabra como hay un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, todo lo contrario de lo que puede ser un hombre de Dios. Y un simple Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, lo convierte en el gran apóstol Pablo, apóstol enviado a las naciones, autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, porque una sola palabra de Dios en esta tarde te puede cambiar la vida. Y yo lo creo firmemente en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si leemos una porción de la palabra, que es la que vamos a tocar hoy, que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 17? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Pueden tomar asiento. Y yo voy a pedir en esta tarde que mi hermano Juan, él me presente en las manos del Señor. Señor y Padre del cielo, te presentamos, Señor, a tu siervo aquí plantado, Toma en tus manos, para que tú me cuides de bien con tu santa palabra y que no haga vida a nuestros corazones. Todo lo hemos presentado en el nombre de Jesús. Algo que yo creo que todos debemos saber como cristianos es que desde el mismo momento en que nos convertimos, desde el mismo momento que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor, entremos en guerra, en una guerra espiritual. Sin embargo, tengo que decir que lo más importante que debemos entender de esta guerra, y que realmente va a ser lo más determinante a la hora de pelear en ella, es que luchamos en una guerra que ya ha sido ganada. En Colosenses 2:15 nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo hubiera dicho un amén. Pero eso no quiere decir que nuestro enemigo esté inactivo, pues dice la palabra de Dios que Satanás, que Dios lo reprenda, está como león rugiente esperando a quien devorar. Por representarlo de alguna manera que podamos entenderlo, es como si nuestro Señor Jesucristo hubiera ganado para nosotros una fortaleza y nosotros desde dentro de esa fortaleza nos estáramos defendiendo. Amén.
Por eso nuestra lucha en esta guerra espiritual no es ofensiva, no tenemos que pasar al ataque, es una guerra defensiva. No tenemos que atacar, sino que tenemos que defendernos de los ataques que vamos a recibir del enemigo. Por eso en el versículo 13 nos dice que esta armadura es para resistir y en el 14 nos llama a estar firmes. Luego estas partes o esta armadura que nos presenta el apóstol Pablo es para defendernos. Porque hay una falsa enseñanza que circula por ahí, que es expuesta por el neopentecostalismo, que es lo de las maldiciones generacionales que dicen que nosotros debemos atacar a los demonios porque si no esos demonios pasarán de generación en generación. Eso es mentira. Eso no aparece en ningún lugar de la Biblia. Eso es antibíblico. ¿Amén? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Sin embargo, lo que sí que nos dice el texto de una manera muy clara también es contra quién no es esta guerra. Dice, no es ni contra carne ni contra sangre. O sea, no es contra ningún ser humano, ni de dentro ni de fuera de la iglesia. Y podemos hablar de las dos, ¿verdad? De gente que se llaman cristianos y que sin embargo se esfuerzan por buscar enemigos, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Porque da muchas veces, y gracias a Dios, eso en Rojales no lo tenemos, da muchas veces entre pena y vergüenza ver iglesias que están divididas. Obreros que se hacen la guerra, coros que se matan por quién canta más o quién canta menos, o si esta canción la canto yo, la cantas tú, familias que se quieren hacer con el control de la iglesia. Yo, como digo, doy gracias a Dios cada día que todas estas cosas en Rojales no pasan. Que en Rojales reina el amor de Dios. Pero poniendo en perspectiva todo esto que pasa en muchas iglesias, pregunto yo, ¿a eso nos llamó el Señor? No, ¿verdad? ¿A qué nos llamó el Señor? Dice en la misma carta a los Efesios, versículo 4, versículos 3 y 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar ¿el qué? La unidad. Una iglesia debe estar unida. Miren, en un contexto distinto, pero que me parece muy aplicable, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Lucas. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Porque una iglesia que empieza a fracturarse desde dentro se va a destruir por fuera. A lo mejor el local permanece, a lo mejor se siguen haciendo cultos, se sigue predicando, pero espiritualmente será un fracaso. Pero ojo también a esto, porque tus enemigos no están dentro, pero tampoco vayas a buscarlos fuera. ¿Y sabes por qué? Porque dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios que a nosotros, a los que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos aquí han nacido de nuevo? Pues dice el apóstol Pablo que aquellos que hemos nacido de nuevo se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Dios te envía a llevar el evangelio a los de afuera. Y si estás enfrentado con ellos, ¿qué evangelio vas a presentarles? Nuestra lucha es contra principados, contra potestades y principios de las tinieblas de este mundo. Así que cuando te equivocas de enemigo y haces la guerra a hermanos en la fe o a cualquier persona que está ahí afuera, estarás bajando la guardia frente a tu verdadero enemigo. Un enemigo que yo te aseguro que no descansa, un enemigo que yo te aseguro que está en acecho y que cuando bajes esa guardia no va a dudar en pasar al ataque contra tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, cuenta la tradición cristiana que es muy posible, esto no aparece en las Escrituras, es tradición, es algo que se cree, que cuando Pablo estaba describiendo esta armadura,
es muy posible que el apóstol Pablo estará preso, estará en la cárcel, y que delante de su celda hubiera un soldado romano. Y que el apóstol Pablo se estará fijando en ese soldado romano para describir cada pieza que él tenía. Sin embargo, vemos que antes de empezar a detallar cada pieza de esa armadura, lo que va a hacer Pablo es decirnos para qué necesitamos esa armadura. Y es claro y sencillo. Dice, para poder resistir en el día malo. Si en algún momento has pensado que al convertirte todos los problemas iban a desaparecer, siento decirte que te equivocaste de sitio. Jesús no nos prometió ausencia de problemas aquí en la tierra. Es más, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hay mucha gente que vende un evangelio de flores y rosas y te venden que si eres cristiano no vas a tener problemas, no vas a enfermar, vas a tener mucho dinero, pero realmente todo eso es mentira. Es un problema que lleva a gente a decepcionarse con Dios porque les vendieron un falso evangelio totalmente alejado del evangelio que vemos en las Escrituras. En esta vida vas a pasar malos momentos y principalmente por 3 motivos. El primero de ellos, vivimos en un mundo caído. Vivimos rodeado de pecado. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Segundo, muchas veces, a causa de nuestro carácter, necesitamos ser probados por Dios. Y en medio de las pruebas siento decirte que no vas a pasarlo bien. Tendrás un beneficio, tendrás un buen resultado, pero en medio de las pruebas siento decirte que vas a pasarlo mal. Y tercero, que es el que nos ocupa hoy, y creo que ya lo he dicho antes, en el momento que tú le dijiste a nuestro Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador y te acepto como mi Señor, te volviste un enemigo de Satanás, te volviste un enemigo de los demonios, eres una amenaza para ellos. Amén. Y como antes decía el apóstol Pablo, fijándose la armadura del soldado romano, nos va dando una por una serie de piezas de esa armadura que todo cristiano debe ponerse para enfrentar a Satanás y a todo demonio, que Dios lo reprenda. Pero como antes decía, a Satanás no se le ataca, de Satanás nos defendemos, porque Satanás ya está derrotado en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Santiago? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo en este mensaje, evidentemente, no les quiero amargar la tarde y no voy a tocar todas las piezas de la armadura porque estaríamos aquí hasta las 11 de la noche. Pero sí que voy a tocar 3 piezas de esta armadura que el apóstol Pablo nos da y que creo que todo cristiano y cristiana que hoy se encuentra aquí en la iglesia de Rojales debe ponerse en el nombre de Jesús. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Miren, de todas las armas o piezas de la armadura que Pablo detalla, solo hay una con la que especifica para qué sirve: el escudo de la fe. Dice, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Claro, cuando leemos esto debemos hacernos una pregunta: ¿qué son estos dardos encendidos? Miren, el objetivo principal del diablo es arrastrar con él a la condenación a la cual ella está condenada. ¿Cuántos entienden esto? Lo vuelvo a decir, el objetivo principal de Satanás es arrastrar con él a la condenación a la cual ella está condenada. Pero ahora bien, respecto a nosotros, a los creyentes, él tiene un interés especial. Porque como antes decía, cada creyente es una amenaza para el reino de las tinieblas y para el plan que Satanás tiene. Porque dice Pablo que a nosotros, como antes también he dicho, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Tenemos la misión de proclamar el Evangelio de Cristo ahí afuera.
tanto por medio de la palabra como por medio de tu vida, para que todos los que están ahí fuera y todavía no han tenido un encuentro con Cristo sean reconciliados con Él y se arrepientan de sus pecados. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Les veo muy serios en esta tarde. Y teniendo tú, como hijo o hija de Dios, esa misión de llevar el Evangelio de Cristo a todo aquel que está ahí afuera, debes entender que eres una amenaza para el diablo y que él va a hacer todo lo posible para que tú no consigas eso. Pero ¿cómo lo consigue? Intentando que dudes y te desanimes de los caminos del Señor. Porque ¿cómo vas a proclamar un camino del cual dudas o del cual te has desanimado? Si yo dudo de lo que estoy haciendo, no lo voy a proclamar, o no lo voy a proclamar por lo menos con firmeza, porque estoy dudando de ello. Dice en el capítulo 1 de Santiago que el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y movido de una parte a la otra. Voy a decir algo que quiero que se entienda. Dudar es normal. Lo que no es normal es que la duda se establezca en nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Tú no puedes evitar que las dudas vengan a tu mente. Es algo que no se puede evitar. Pero lo que sí que puedes evitar es que esa duda se quede y permanezca en ti. Porque tú no puedes evitar que Satanás, que Dios lo reprenda, te lance esos dardos. No puedes evitarlo. Pero sí que puedes coger el escudo de la fe y parar ese dardo. Lo que sí que está en tu poder es eso. Parar ese dardo, coger ese escudo de la fe y que ese intento de duda que Satanás quiere lanzar contra tu vida fracase en el intento. Evidentemente aquí estamos hablando de fe como la confianza puesta en Dios y las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Y el problema, creo yo, es que muchas veces no conocemos esas promesas. Y si no conocemos esas promesas, nuestra fe va a ser débil. Y nuestro escudo va a ser débil. ¿Y qué va a pasar? Que las dudas penetran en nosotros. Te pregunto en esta tarde, ¿quieres una fe fuerte que te proteja de la duda? No me conformo. ¿Quieres una fe firme que te proteja de las dudas? Pues debes conocer las promesas que Dios tiene para tu vida. Y el único lugar, el exclusivo lugar donde vas a encontrar las promesas que Dios tiene para tu vida es en la palabra de Dios. Porque la fe no es un salto al vacío. La fe no es subir escaleras, como dicen algunos, sin ver el escalón final. No. La fe es confiar en lo que Dios nos ha prometido. Por eso, cuando fundamentas tu fe sobre la palabra de Dios, el enemigo podrá lanzar tantas flechas y tantos dardos como quiera, que estarás preparado con el escudo. Satanás te lanzará la flecha del desánimo diciéndote que no sirves en la iglesia, pero tú, conociendo las promesas de Dios, levantarás el escudo en alto, sabiendo que formas parte del cuerpo de Cristo. Amén. Satanás te lanzará la flecha de la acusación cuando caigas y peques, pero tú levantarás el escudo de la fe en alto, sabiendo que si te arrepientes, eres fiel y perdona tus pecados. Te lanzará la flecha de la duda para que no confíes en Dios en medio de tus dificultades, pero tú levantarás el escudo de la fe en alto, sabiendo que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos? ¿Está Dios aquí? No me conformo. Está Dios en este lugar. La segunda parte que el apóstol Pablo nombraba, o mejor dicho, de las tres partes que yo voy a hablar, la segunda era el yelmo de la salvación. El yelmo, para todo aquel que no lo sepa, era la parte de la armadura que cubría la cabeza, ¿vale? Porque en nuestra cabeza es donde vamos a tener que pelear nuestras peores batallas. La mente es el peor y más duro campo de batalla donde vas a luchar en tu vida. Pero aparte de ser duro, es una guerra
de la que no puedes huir. La lucha contra tu mente es cada día. Y si no proteges tu mente, siento decirte que tienes la derrota completamente asegurada. Porque aquellos pensamientos que tú permitas establecerse en tu mente serán los que marquen tu vida. Si tú permites que pensamientos de miedo tomen lugar en tu mente, vas a ser una persona propensa al miedo. Si tú permites que pensamientos de odio y rencor ocupen tu mente, serás una persona propensa al odio y la amargura. Si tú permites que pensamientos pecaminosos ocupen tu mente, serás propenso a hacer el pecado que está ocupando tu mente. Pero ¿por qué la protección frente a esto es la salvación? O mejor dicho, estar seguros en la salvación que hemos recibido. Porque nosotros, aunque no creemos en la seguridad de salvación, creemos que debemos estar seguros en la salvación que hemos obtenido. Usted en su día a día debe sentirse salvado por Cristo. No debe dudar ni un solo momento de que usted ha sido redimido y redimida por la sangre del Cordero Eterno. ¿Pero por qué? Debemos resguardar nuestra mente con eso. Porque cuando en tu mente tienes claro que has sido regenerado por Cristo, eso tiene que ocupar completamente tu mente y no va a permitir que los malos pensamientos se establezcan en ti. Cuando tú te sientes seguro, sabiendo que has sido salvado y regenerado por Cristo, pueden venir pensamientos de miedo, pero esa seguridad que tenemos de que nos espera una vida eterna junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel lugar que nos espera, donde no hay enfermedades, donde no hay más muerte, donde no hay más problemas, sino que nos espera el gozo eterno, eso hará que todo miedo desaparezca de la mente. Pueden venir pensamientos de odio, pero tú tendrás claro en tu mente que eres un heredero del reino de los cielos y que el odio no puede formar parte de tu vida. Te vendrán pensamientos de desánimo, diciéndote que no vales, que no sirves, pero recordarás que tú has costado la sangre de Cristo, por tanto vales el mayor precio que se ha pagado en la historia, el precio más elevado, que es la sangre del Cordero Eterno. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces nos quitamos ese yelmo. Y al quitarlo, nuestra mente... Y al quitarlo, llenamos nuestra mente con lo que no tenemos que llenarla. Estamos en un mundo caído. Y todo aquello que está caído está dominado por el diablo. Y si no tienes cuidado, vas a contaminar tu mente con mucha facilidad. Lo voy a decir de una manera más simple, ¿vale? Y lo digo con mucho respeto de los hábitos, ¿de acuerdo? Cuidado con las series y las películas que ves. Cuidado con la música que escuchas. Cuidado con las compañías que frecuentas. Cuidado con las conversaciones que tienes. Porque todo eso te puede contaminar. ¿Sabes cuándo un soldado se quitaba el yelmo? Cuando se había terminado la batalla. Y muchas veces pensamos que hemos acabado la batalla y cogemos el yelmo y lo dejamos a un lado. Pero tu batalla ni se acaba ni se detiene. Tu batalla es cada día, a cada hora. No se puede ser cristiano a tiempo parcial, y más con un enemigo que está constantemente alrededor tuyo, esperando que falles, esperando que fracases para coger y devorarte. Ponte el yelmo de la salvación y no te lo quites, y empieza a vivir como un hijo y una hija de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y la última pieza que yo quiero tocar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para entender bien esta arma debemos comprender cuál es la principal arma de Satanás, que Dios lo reprenda. La principal arma de Satanás es la mentira. Entre los muchos nombres que se le atribuyen al diablo en las Escrituras, uno de ellos es Padre de Mentira. Él sabe que para destruir una iglesia no hay nada más efectivo que infiltrar una mentira. Y créeme, una mentira doctrinal
puede hundir una iglesia, porque hay verdades bíblicas que de creerlas o no creerlas depende tu salvación. Y es algo que Satanás lleva intentando a lo largo de toda la historia de la iglesia. Miren, hace unos 1600, 1700 años, la iglesia está unida. Aparece un hombre llamado Arrio, introduce la mentira de que Jesús es creado y no es Dios, y se divide la iglesia. La iglesia unida, aparece un imperio que para mantener todo unido hace legal el cristianismo, pero adaptándolo a sus costumbres. Y nos adentramos en una época de oscuridad en la iglesia. Y sin irnos a tiempos antiguos, vemos hoy en día cómo Satanás, que Dios lo reprenda, sigue infiltrando mentiras entre el pueblo de Dios, a través de los neopentecostales, a través de judaizantes, porque sabe que nada es más efectivo contra un cristiano que la mentira. Pero hago la pregunta en esta tarde: ¿cuál es lo más efectivo contra la mentira? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuál es lo más efectivo contra la mentira? La verdad. La mentira de Satanás puede esclavizarte, pero ¿qué dice Cristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes que Cristo nos dejó un ejemplo de cómo usar esta espada? Nos cuentan las Escrituras que Cristo está siendo tentado por el diablo en el desierto. Y ojo a la forma que tiene Satanás de tentarlo. Satanás coge versículos de las Escrituras, los tuerce, y algo que es la verdad más absoluta, Satanás al torcerlo lo convierte en una mentira, para justificar la tentación que le lanza Jesús. Dicho sea de paso, no hagas como Satanás, usa la Biblia para parecerte más a Cristo y ser mejor, no para justificar tus pecados. Pues como decía, el diablo ataca con la mentira, intentando disfrazarla de verdad, pero seguía siendo mentira, porque la mentira sigue siendo mentira por mucho que la disfraces, y el pecado sigue siendo pecado por mucho que lo justifiques. Yo escucho mucha gente que está en pecado, que vive en pecado y dice: si yo no hago mal a nadie. ¿Cómo que no? Haces daño a Dios. ¿Te parece poco con tu comportamiento y tu pecado hacer daño y ofender al Dios 3 veces santo, al Eterno, aquel en quien reside toda la gloria? Pero miren, por eso Satanás podía poner el disfraz que quisiera, incluso ponerle versículos, pero todo lo que decía seguía siendo mentira. ¿Pero cómo se defiende Jesús? Escrito está. Satanás viene y le ataca. ¿Qué es lo que hace Cristo? Escrito está. Jesús se defendió con la palabra. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Dice: y el diablo le dejó. ¿Sabes que no hay nada que tema más Satanás que los cristianos que viven y conocen la palabra de Dios? Lo vuelvo a decir, no hay cosa que tema más Satanás que los cristianos que conocen y viven según la palabra de Dios. Todo cristiano que no se fundamenta sobre la palabra de Dios es presa fácil del diablo. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿estás lo suficientemente preparado con la palabra de Dios para defenderte cuando Satanás ataque? Porque si tu respuesta es no, tienes un serio problema. Porque un cristiano que no puede defenderse, como decía, con la palabra de los ataques del diablo, será presa fácil de él. Porque si no conoces la verdad, serás fácilmente absorbido por la mentira. Mira, ¿saben? Hay señores que trabajan para la policía, que los tienen que entrenar para detectar billetes falsos. ¿Y saben cómo los entrenan? No los entrenan con un billete falso. Les dan uno verdadero y se lo aprenden de memoria, cada detalle, cada tacto, cada cosa. Porque cuando conoces lo verdadero, es fácil detectar lo falso.
Así que deja de perder el tiempo, empieza a coger la espada del Espíritu, empieza a coger la palabra de Dios y serás victorioso en el nombre de Jesús. Yo no quiero cansarles más, pero recuerden en esta tarde, tu lucha no es contra ninguna persona, es contra las tinieblas. Número 2. En el día malo, Dios está contigo. No me conformo. En el día malo, Dios está contigo. Y en ese día malo, aparte de Él estar contigo, te ha provisto de toda una armadura que está a tu disposición. Así que, hermanos, pongámonos el yelmo de la salvación. Sepamos en todo momento que hemos sido salvados por Cristo. Cojamos el escudo de la fe, que no haya duda ni desánimo que penetre en nosotros. Y ante todo, cojamos la espada de la palabra para frenar todo ataque que Satanás quiera lanzarnos en el nombre de Jesús.